Las redes informáticas son un mecanismo que ha hecho que la vida moderna cambie totalmente. Con el uso del Internet, la vida es otra cosa. Todo es mucho más veloz y todos podemos comunicarnos. Pero, ¿cuál es el uso que tú le das a los diferentes tipos de redes que existen? Las redes informáticas son súper importantes, ya que la información está disponible en muchas fuentes, además que te permite transportar a velocidades increíbles hoy en día. Con el uso de las redes informáticas, tú te enteras al instante de lo que está pasando, inclusive en foros virtuales que te permiten intercambiar datos, opiniones o comentarios sobre determinado tema. El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la daban los padres, los maestros, los libros, la escuela y la universidad eran los ámbitos que concentraban el conocimiento. Pero hoy en día se han roto estas barreras y con Internet hay más acceso a la información. El principal problema es la calidad de esta información. También se ha agilizado el contacto entre personas y también entre los que hacen negocios. No hace falta moverse para cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o para realizar transacciones en cualquier lugar con un sencillo clic. Antes de continuar, debemos de tener en cuenta que las wildcard son de mucha ayuda. Esto se nota cuando estamos configurando nuestros dispositivos, como el router. Además de que son el ahorro de tiempo o el comprender mejor lo que estamos programando. Es decir, cuando vemos los comandos es mucho más fácil comprenderlo a comparación de antes. Si lo vemos desde otra perspectiva, las wildcards son como policías, es decir, están siempre vigilando las direcciones IP para que vean cuáles pueden entrar y cuáles no, o en otras palabras, las que pueden ir de un lado a otro. Estos policías se encargan, por tanto, de la entrada y salida de los dispositivos finales que tienen como objetivo enviar y recibir mensajes. Pero, para que esta tarea no se haga complicada a los policías, ya que existen muchísimas direcciones, pues tenemos diferentes formas para que puedan ser configurados los dispositivos finales y así sepamos más adelante quiénes pueden y quiénes no enviar y recibir mensajes, de lo cual se estará hablando adelante cuáles son estas cuatro formas que actualmente existen. Hola compañeros, buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que estén viendo este video, porque hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual es los diferentes tipos de wildcards. Pero una pregunta antes. ¿Y qué son las wildcards? ¿Qué son las máscaras wildcard? Las máscaras wildcard son sentencias de 32 dígitos que indican al router qué parte de una dirección de red debe de coincidir para llevar a cabo determinada acción. Esto se utiliza al configurar sentencias de listas de control acceso, en este caso listas de control acceso estándar y listas de control acceso extendidas, y al configurar el protocolo de enrutamiento OSPF. Las máscaras wildcard también son conocidas como máscaras inversas. En este caso se les conoce como máscaras inversas, ya que algunas veces nuestra máscara de red puede ser el inverso a nuestra máscara wildcard, pero esto no se utiliza en todos los casos, ya que en algunos casos puede variar esta forma. Las máscaras wildcard utilizan unos y ceros como binarios para filtrar el diferente tráfico de IP. En este caso utilizan estas dos sencillas reglas. Las reglas son 0, indicándole al router que ambas máscaras deben coincidir, y 1, ignorando el bit de la máscara. Bien, trabajar con representaciones decimales de los bits binarios de máscara wildcard puede ser tedioso. Para simplificar esta tarea, las palabras clave host y anyway ayudan a identificar los usos más comunes de las máscaras wildcard.
Estas palabras clave eliminan la necesidad de introducir máscaras Wildcard para identificar un host específico o toda una red. También facilitan la lectura de una ACL, ya que proporcionan pistas visuales en cuanto al origen o el destino de los criterios. La palabra clave host reemplaza la máscara 0.0.0.0. Esta máscara indica que todos los bits de direcciones IP versión 4 deben coincidir o que solo un host coincide. La opción any sustituye la dirección IP y la máscara 255, 255, 255, 255. Esta máscara establece que se omite la dirección IP versión 4 completa o que acepte cualquier dirección. Es entonces que las listas de control de acceso simples especifican solamente una dirección permitida o denegada. Para bloquear varias direcciones o rangos de direcciones se deben utilizar varias sentencias o una máscara Wildcard. El uso de una dirección de red IP con una máscara Wildcard proporciona una flexibilidad mucho mayor. Una máscara Wildcard puede bloquear un intervalo de direcciones o una red entera con una sentencia. Las máscaras Wildcard utilizan ceros para indicar la parte de una dirección IP que debe coincidir exactamente y unos para indicar la parte de una dirección IP que no debe coincidir con un número específico. Las máscaras Wildcard 0.0.0 requiere una coincidencia exacta con los 32 bits de la dirección IP. Esta máscara equivale al uso del parámetro host. En una clase me tocó hablar de las máscaras de Wildcard y de repente volvió a mí esa pregunta que me acosaba durante mis días de universitario. ¿Por qué existen estos dos tipos de máscaras? ¿Qué no son lo mismo? Entonces me puse a investigar y finalmente pude descifrar el porqué de su existencia. Básicamente, las máscaras Wildcard son un remanente de las primeras épocas de los enrutadores. Según lo que se encuentra en algunos lugares, allá por el año 1985, las listas de acceso o access list se pusieron de moda y pronto los fabricantes se encontraban produciendo equipos que soportaban esta nueva tecnología. En cuanto a la parte de software, muchas veces se utilizaba Assembler para crear los programas que iban a ser utilizados estos dispositivos. Hoy en día, y ser un programador en esa época no era poca cosa, por lo que se decidió hacer uso intensivo de la función NAND para implementar las máscaras en estas listas, el cual era mucho más fácil de programar versus otro tipo de funciones, incluyendo la función AND, que es la que usan las máscaras que actualmente conocemos. De ahí que Wildcard nació como el estándar usando en cualquier tipo de máscaras y tuvo un reinado único hasta que llegaron las subredes y las máscaras que conocemos actualmente. Existen diferentes formas de poder calcular máscaras Wildcard. En este caso es por lo que más necesitemos. La primera sería calcular por rangos. En este caso necesitamos la red inicial y la red para finalizar esto. La segunda sería por un host específico. La tercera sería por una red completa. Y por último tendríamos lo que sería por una subred. Esto sería por lo que más necesitemos a la hora de realizar nuestras listas de acceso o las necesidades que tengamos. Hola, muy buenas a todos. En este fragmento mostraremos algunos ejemplos sobre wildcards y los aplicaremos en una topología. Empezaremos por lo más fácil. Realizaremos una wildcard para un host en específico, después para una red, luego para un conjunto de redes, para un conjunto de hosts, y en esto se verá dos tipos de dificultades que mostraremos más adelante. Bien, empecemos. Bien. Utilizaremos la IP 192.168.16.0 en la máscara 24. Antes de continuar, hay que recordar las reglas de las wildcard. 1 para ignorar y 0 para que las tome en cuenta. Para un host en específico se utiliza la máscara wildcard 0.0.0.0. ¿Pero por qué? En este caso vamos a utilizar
un host en específico, el cual es el 192.168.16.5, donde su máscara wildcard será la 0000. Como bien dice la regla, 0 toma en cuenta el número de bits, los bits. Es por tanto que, por ejemplo, si se pone esta IP para permitir o negar en una lista de control de acceso, se va a decir que se tome en cuenta en el primer octeto estos mismos bits, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Es por ello que la wildcard queda con 4 ceros, un 0 en cada octeto. Ahora para una red completa, por ejemplo, en este caso es la 192.168.16.0. Este tipo de wildcards llegan a confundir a las personas, porque bien puede ser parecer que una wildcard es la inversa de una máscara, y no siempre es así, y eso lo veremos más adelante. Bien, vamos a hacer la wildcard para esta red. En este caso, como bien se van a tomar en cuenta los 3 primeros octetos. Es por ello que quedan en ceros. Y nos falta el último octeto. Bien, para el último octeto se va a pasar a binario lo que es el octeto tal cual. En este caso va a ser los 8 octetos. Pero bueno, vamos a tomarlo mejor para el siguiente ejemplo, porque este ejemplo es un poco más sencillo. Se van a tomar en cuenta los 8 bits, es decir, que van a variar el número de bit dependiendo del host. Es por eso que los 8 se van a ignorar. Es decir, que los 8 hosts, la sumatoria de los 8 hosts va a ser el número que nos falta aquí, que en este caso la sumatoria es 255. Quedando entonces así nuestra máscara wildcard. Por eso podría parecer que la wildcard es la inversa de la máscara, ya que la máscara representada en los 4 octetos quedaría así. Y es por eso que se pudiese parecer que es la inversa, pero no. Ahora continuaremos con un ejemplo de un rango entre redes. Vamos a utilizar esta red con un rango hasta la red 192, 168, 31, 0 en la máscara 24. Y bien, como vemos, los dos primeros octetos se tienen que tomar en cuenta. Pero los últimos dos son los que van a variar. El tercer octeto más bien, será del 16 al 31, por lo que se van a convertir en bits para hacerlo un poco más fácil. El último octeto son los que van a variar, es decir, que van a ser los 8 bits encendidos, ya que se van a ignorar. Entonces nuestra ACL para empezar a armar sería, se van a tomar en cuenta los dos primeros. Por tanto, sería 0.0. El tercero aún no lo sabemos, y el último, como sabemos que todos se van a ignorar, es decir, todos los bits van a estar encendidos en el octeto, será entonces su sumatoria 255. Vamos a pasar el tercer octeto a binario. Vamos a hacer una tabla para guiarnos. Vamos a armar entonces el 16. Perdón. Es el 16. Y ahora el 31. Y ese sí va así. Que es la sumatoria de todos estos. Y como ven,
De aquí para acá van a ser ceros, del 128 al 32, y van a repetirse hasta acá. Entonces, van a repetirse, más bien, se van a ignorar todos estos. Más bien, se van a tomar en cuenta, perdón. Y estos se van a ignorar. Es por tanto que la sumatoria de estos nos va a dar lo que es 15. Y así nos quedaría nuestra máscara Wilcar como 0.0.15.255. Bien, vamos a realizar una pequeña práctica para demostrar estas dos Wilcars. Vamos a abrir lo que es Packet Tracer. Vamos a poner dos routers 1941, dos switches y dos computadoras por cada lado. Vamos a realizar una configuración muy básica y un protocolo de enrutamiento muy sencillo, el cual es RIP versión 2. Vamos a poner la tarjeta HWIC2T. Damos el cable serial, 2 GB. Y al final las PCs. Vamos a configurar lo que son las IPs. La 30, clock rate de 64.000. Configuramos la giga. La 24. Configuramos el otro router. ¿Cuál fue la? Fue esta. 30. Damos de alta y asignamos IPs también a las gigas. La 24 también. Asignamos las IPs a las computadoras. Vamos a aplicar un protocolo de enrutamiento, en este caso RIP. Sumarice.
Ponemos estas redes. Estoy viendo un error en la giga 0 que la puse en la 30. Está mal. Nos queremos poner la 24. Bien, ya está la 24. El auto summary. Y ponemos esta red que fue la que faltó. Y bien, está la 16.0 y la 16.168.10.0 tal. Veamos si aquí están bien. Está en la 24. Sí. La red. La red. Los cambios y probamos conectividad. Esperemos que... Ahí está. Funcione por el pequeño error que tuve. Que corregimos. Bien, hay conectividad. Y vamos a probar, primeramente, vamos a permitir solo este host, la 192.168.16.5. En este video no se va a tocar tanto lo que son las listas de control de acceso, pero en la descripción se dejará una liga para su mejor entendimiento. Aquí solamente la vamos a aplicar tal cual. Bien, no vamos a tocar la profundidad. Hacemos la... Bueno, continuamos con el segundo ejemplo. En este caso nos pedía un rango de la red 16 a la 31 y todas las demás redes tenemos que denegarlas. En este caso nos vamos a nuestro packet. Vamos a utilizar un switch. En este caso va a estar conectado a nuestro router por la giga 01. Lo conectamos. También vamos a utilizar una PC que en este caso va a estar conectado a nuestro switch por la fast Ethernet 02. También lo conectamos. Listo, una vez conectada veremos qué redes vamos a poner. En este caso vamos a poner la red
arriba de la 31, ya que será para hacer pruebas, ya que la 16 a la 31 serán permitidas en nuestra access list. Nos vamos a nuestro router para poder agregar la IP. Ingresamos a Giga01, agregamos nuestra IP, en este caso será la 192.168.16. No, dice una disculpa, será 32 para que podamos comprobar, en este caso 32.1 con una máscara diagonal 24. Levantamos nuestra red y guardamos nuestros cambios. Y también tenemos que agregarla a nuestro router read. Ponemos nuestro router read versión 2. Utilizamos el comando do shu iprow con, que son las IPs conectadas. En este caso la 32 es la que acabamos de agregar y la vamos a agregar a nuestro read. Guardamos cambios. Y vamos a poner lo que sería nuestra IP a nuestra máquina. En este caso va a ser la red 192.168.32.2. Nuestro default gateway va a ser 32.1 en este caso. Y comprobamos que todo esté correctamente. En este caso, todo está correctamente configurado. Comprobamos la conectividad. Como podemos ver, tenemos conectividad con las otras computadoras. Y viceversa, también tenemos desde afuera hacia adentro. Bien, ahora vamos a crear nuestra access list. Access list 1, vamos a permitir solamente la 192.168.16.0. En este caso va a ser con una wildcard, que será la 0.0.15.255. Y vamos a denegar todo lo demás. Nos metemos access list any y guardamos cambios. En este caso tenemos que ingresar a nuestra serial 00 y vamos a poner IP Access Group 1. En este caso vamos a utilizar OAuth y vamos a guardar los cambios. Ahora procederemos a... Ya no nos tiene que... Nos deja... Como ven, ya no nos deja conectarnos a ninguna otra red. Ya no nos deja mandar ping porque el access list fue bloqueado. En este caso el rango ya nada más es de la 16 a la 31. Ahora vamos a ingresar otra vez a nuestro Giga01. Vamos a quitar nuestra IP y vamos a poner una IP que sea entre el rango de la 16 a la 31. Quitamos nuestra IP, agregamos nuestra nueva IP. En este caso, la red que vamos a agregar será la 192.168.31.1. Como ya sabemos, es una máscara diagonal 24. Salimos y guardamos nuestros cambios. Vamos a cambiar nuestra IP a nuestro ordenador. En este caso ya no será la 32, utilizaremos la 31.2 y la 31.1. Salimos y probamos conectividad. En este caso no nos está dejando. Vamos a revisar el porqué. El error fue que no lo hemos agregado a nuestro router read. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Router read versión 2, do shu iprow con. En este caso es para ver las redes conectadas y nos tenemos que agregar la última red, que en este caso fue la red 31. Agregamos la red 31 y guardamos nuestros cambios. Ahora sí tenemos que probar. En este caso ya nos deja. Y como podemos ver ya nos permite mandar ping a todos. Ahora pasaremos con nuestro siguiente ejemplo. Bien, en este ejemplo vamos a utilizar lo que es la wildcard para permitir solo una red y negar las demás.
Bien. Pues empecemos pues. La configuración del terminal. Y vamos a permitir solamente lo que es la 16.0 y vamos a denegar las demás. Entonces tenemos que hacer una access list. Vemos si ya no hay access list activas. Ok. Creamos la access list 1. Permit. Vamos a permitir la 192.168.16.0 con la wildcard 0000255. Y vamos a denegar las demás. Deny. Entramos a la interfaz y la aplicamos. Y probamos. Solamente de esta red tenemos que tener comunicación. Y con las demás, con las otras redes que haya, ya no. Bien, esta access list, o más bien esta wildcard, es una de las más sencillas, porque pues pareciera ser la inversa, aunque ya veremos que no, con el siguiente ejemplo. Vamos a quitar la wildcard, la access list, out. Ok. Comprobemos que hay conexión. Y ya. Ok. Vamos a borrar esto. Ahora vamos a poner un rango determinado de host. Vamos a decir que vamos a permitir de las 192.168.16.32 a las 192.168.16.63. Bien, vamos a ello. Para eso, al igual que la red, vamos a aplicar lo mismo. Entonces tenemos que va a ser de la 192.168.16.32 a la 192.168.16.63. Muy bien, como vemos, de igual manera los tres primeros octetos se deben de tener en cuenta, por lo que se dejan en ceros, punto, y el último que es el que vamos a pasar en bits. Ok, armamos lo que es el 16, perdón, el 32, es este. Y ahora el 63, que es la suma. Da 63. Esto da pues 32. Uy. Ok. Ahora vamos a ver que de igual manera que con las redes, de aquí para acá se van a tomar en cuenta y de aquí para acá van a ser dinámicos. Por tanto, la sumatoria de esto es igual a 31. Y entonces nuestra wildcard quedaría 0. Pongámosla en blanco, texto 0.0.0.31.
Y bien, de una vez vamos a aplicarla. Pues pasamos al router y le vamos a decir que vamos a hacer una access list, la 1, vamos a permitir la 192.168.16.32 con la máscara Wildcard. .0.31 y vamos a denegar las demás. Guardamos cambios y aplicamos. Esta tiene un IP con la 5 y no la debe dejar salir. Y esta creo que la tiene con la 2. Ok. Y vamos a decir que esta ahora va a empezar desde la 32, desde la que permitimos. Y ahí está. Y ahora le vamos a decir que va a salir hasta la última, que es la 63. Muy bien. Y probamos con la siguiente, que ya no debería de dejar de acuerdo al rango. Ahí está. Muy bien, vamos a quitarla y vamos por una wildcard que puede parecer un poco más difícil, que ahorita la veremos. S000 IP access group 1 out y no access list 1. Ok, borramos. Muy bien. Bien, como vimos en el ejemplo anterior, iba de la 32 a la 63. Cuando hicimos el cambio binario, vimos que el valor que nos dio bien podría ser la diferencia entre 32 y 63, es decir, 31. ¿Y qué pasa si queremos un rango que empiece de la 192.168.16.1 a la 192.168.16.10? Como vimos en el ejemplo anterior, bien podríamos pensar que solo es la diferencia y dejarlo en una wildcard que sea 0009, pero no es así. No nos va a funcionar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner otra vez nuestra tablita. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora que tenemos nuestra tablita, vamos a representar lo que es el 1. En blanco. Así es, tal cual. Bueno, vamos a alinearlo un poquito. Bueno, alineado. Y ponemos el 10. Presentamos el 10. Okay. Y ya está representado el 10. Entonces, tanto en el rango de redes como en el rango de host, veamos hasta dónde se parecían. En este caso no hay ninguna coincidencia, porque aquí no hay ningún 1, aquí pues sí sería un 0, pero pues aquí ya no siguen coincidiendo, y ni siquiera en el primer bit. Por tanto, tenemos que dividir ese problema por partes. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a poner, bueno, lo que es el 1, que ya lo borré. Vamos a poner 1. Blanco. Vamos atrás. Presentamos el 1 de nuevo. Ok, con esto estaríamos diciendo que nada más necesitamos un host, ya no hay más. Por tanto, es decir, esta wildcard o bien esta
para aplicar esta access list o bueno, este rango de wildcards, lo tendremos que hacer por partes. Es decir, que para el primero, a fuerzas necesitaríamos poner una wildcard de puros ceros para tener al menos la primera. Entonces nos falta 9. Iríamos con la segunda y representamos el bit. Representamos este bit, este número en bits. Aquí tenemos representado el 2 y con el 2 vamos a poder hacer la suma de solo 1 que hay a la derecha. Entonces vamos a tener el del 2 y el del 3. Perdón, y ahora tendríamos que ir con el 8. Representamos el 8. Y este nos daría para más. Nos daría para 8, 12, 14 y 15. Pero necesitamos llegar al 10 y estaríamos pasando. Por tanto, solo si elegimos hasta el bit 2, estaríamos haciendo 8, 10 y 11. Entonces vamos a elegir el 1. Así estaríamos haciendo lo del 8, el 9 y ya solo nos faltaría el 10. Y para el 10 ya sería solo una wildcard de puros ceros. Por tanto, nuestra lista de wildcards quedaría de la siguiente manera. Y bueno, la de ceros del 10. Y ahorita la vamos a aplicar, quedándonos 1, 2, 3, 4, 5. 3 y 2, 5. Ok. Entonces, vamos allá. Veamos que no tengamos ninguna otra access list. Ok, no hay. Y vamos a configuración terminal. Decimos que solo vamos a permitir las primeras 10. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra access list. Poniéndola 192, 168, 16.1. Perdón. Access list 1, permit, 192, 168.16.1. La 0. Luego le sigue la 2 con la punto 1. Le sigue la 4 con la 0007. La 8 con la 1. Y la 10 solita. Y vamos a denegar las demás. Hacemos cambios y la aplicamos.
los cambios. Ahora, esta está en la 64, ok, no debe dejar. Y esta está en la 2, esta sí. Veamos qué pasa. Ok, no deja. Y esta lo hace. Pongamos la 10, que es la máxima, y obviamente lo va a dejar, porque pues está como un host tal cual. Pongamos la 9, que está dentro de la desde la 8, y también. Entonces probemos una última, por ejemplo la 5, y también. Muy bien, vamos a quitarla y vamos a poner otro ejemplo que sigue una estructura similar, más bien es la misma. No access list 1 y ver. Entonces pasamos para acá, borramos esto y ponemos que vamos a ir de la 192.168.16.100 a la 192.168.16.200. Muy bien, el mismo caso de hace rato. Si hacíamos la resta nos daría 100, pero obviamente eso no nos va a funcionar, y si lo ponemos en binario es en donde vamos a ver que sí, que no hay tantos bits parecidos, y aplicaríamos otra wildcard que pues no nos serviría, estaría tomando todos las redes dentro de esta red, bueno, todos los hosts de esta red, perdón. Muy bien, entonces la forma de hacerlo es de la misma manera que la anterior. Es un poco más larga, pero sigue el mismo principio. Bien, vamos a ello. Ponemos nuestra tablita de la misma manera. Muy bien. Y representamos el 100, el cual sería la suma del 64 y del 32. 60, 90, 94, 96 y nos faltarían 4, 100, ok. Entonces representamos el 100. Esto es 100. Ok, esto es 100. Entonces, todos estos bits que tenemos a la derecha son los que con los que podemos jugar. Es decir, que desde el 2 hacia la derecha. El 4 no, porque ya hay un bit. Entonces, el número máximo que podemos formar aquí es un 3. Entonces estaríamos cubriendo desde la 100 hasta la 104. No es cierto, hasta la 103. Que es la suma. Ok, aquí estaremos llegando hasta la 3. Luego aquí empezamos desde la 104. Y representamos el 104. Ok, ponemos el 64, 32 y el 8. A ver si es cierto. 60, 90, 96, 96, 104. Ok, está bien. Bien, y ahora tenemos para jugar estos tres, 4, 2 y 1. Entonces, avanzaríamos 7 más. Y ahora estaríamos cubriendo hasta la 111. Ahora iríamos por la 112. Y representamos el 112. El cual son los 64,
32 y 16. Ok, 60, 90, 60, 90, 100, 104, 106, 112. Ok, y ahora tenemos para jugar desde el 8 de estos 4 bits, desde el 8 hasta el 1, quedándonos así 15, su sumatoria. Y ahora estaríamos cubriendo hasta la 127. Entonces, ahora necesitamos avanzar de la 128 en adelante. Representamos el 128 que, bueno, es tal cual. Es un 1 y puros ceros. Y ahora tenemos para jugar desde el 64 hasta el 1. Muy bien. Pero ¿qué pasa si activamos todos? Estaríamos sumando de más. Porque tendríamos una suma de 127. Entonces estaríamos llegando arriba de los 200. 254 me parece. Así un cálculo rápido. 100, 200, 240, 48, 255. Y no. Entonces, sería la suma de todos. Entonces, no debemos de pasar. Tenemos que ir a un número anterior. Por tanto, llegaríamos nada más hasta llegar hasta el último, hasta el 32. El 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 daría la suma de todos menos igual a 64 menos 1, o sea 63. Y con eso llegaríamos a los 191. Entonces aquí ponemos 63, porque elegiríamos desde el 64 hasta el 1, la sumatoria de estos bits. Y ahora 128 más 63 nos estaría dando 191. Y ahora estamos cubriendo del 100 hasta la 191. Ahora tendríamos que empezar a ir desde el 192. Lo representamos, que sería el 128 más el 64. Más en ceros. Bien, da 192 y ahora tenemos para jugar igual, desde el 32 hasta el 1. Pero si utilizamos todos, estaríamos pasándonos del valor. De hecho, la sumatoria daría 63 también. Entonces lo que necesitamos es menos. Si llegamos hasta el 8 estaríamos sumando 15 y necesitamos al menos 8. Entonces tendríamos que ir con los últimos 3 para sumar 7 y así tener 199 y ya solo nos faltaría el último host. Entonces utilizaríamos la suma de estos 3, así obteniendo un valor de 7. Ahora estaríamos cubriendo de la 100 a la 199 y ahora nos falta por cubrir el último host, que es 200. De igual manera, representamos el 200, sería este, y el 8. Y de igual manera tenemos para jugar desde el 4 hasta el 1. Pero pues estaríamos sumando hasta el 207 y lo que necesitamos es solo el último host. Por tanto, lo dejamos en 0. Y ahora nuestras listas de wildcard sería la 0.0.3, la 0.0.7, obviamente con su respectivo rango, su respectiva IP, en la 0.0.15, la 0.0.63, la 0.0.0.7 y el último con el 200. Este con el 100, 104, 112 y así. Entonces vamos a probarlo. Vamos a permitir solo de
que sea de las 100 para arriba, o sea, estas no las debe tomar hasta que cambiemos la IP. Bien, como último ejemplo, se realizará dos wildcards, una para impares y otra para pares, que permitan todos los pares en una sola red y que nieguen a todos los demás, o que permitan a los impares de una sola red y que denieguen a los demás. Con la misma red, en la 0 con la máscara 24, y bien, para ello, lo que nos importa es que los 7 primeros bits, contando ahora de izquierda a derecha, tengan las combinaciones que quieran. Y el último o el primer bit contando de derecha a izquierda es el que vamos a forzar que esté siempre encendido. Y de acuerdo a la IP que le demos, si está en 0, vamos a forzar a que todos sean pares. Y si está en 1, vamos a forzar que todos sean impares. Vamos a hacer la tablita. Bien, ahora vamos a decir que estos pueden tener la combinación que ellos quieran, pero este es el que vamos a forzar a estar encendido, es decir, que lo vamos a dejar, más bien vamos a forzarlo, que va a ser el que va a tomarse en cuenta, es decir, que este va a estar en 0. Por tanto, nuestra máscara wildcard serían los 3 primeros ceros que ya conocemos. Bueno, vamos a ponerlo en verde. En verde en blanco, perdón. Texto. Ok, nuestros 3 primeros octetos con la suma, con el número
que forma la sumatoria de todos estos, que es 254. Entonces esta sería nuestra wildcard. Si los queremos pares, lo dejaremos en 0. Y si queremos impares, lo dejaríamos en 1. Y pues bien, probémoslo. Pasémonos a la práctica. Y vamos a poner entonces, veamos que no tengamos ninguna access list activada. Issue access list. Quitamos. Bueno, primero entramos a la interfaz. No IP access group 1 out. Salimos. No access list 1 issue access list. Y ya no hay nada. Ok. Entonces vamos a crear la access list. Access list 1. Vamos a permitir 192.168.16.0. Vamos a permitir los pares en la 00.254. Y ahora vamos a denegar todo. Access list, todo lo demás. 1, any. Guardamos cambios y aplicamos en la serial IP access group 1 out. Guardamos. Entonces, aquí tenemos una par. Esta debe de funcionar. Y creo que esta era par también, no me acuerdo. Es un impar, bien. Pongamos otro impar, que sería 3. Y no, pongamos lo que es la 4. Y ahí está. Ahora, para lo que es, vamos a hacer no IP access group. 1 out. Guardamos, salimos, damos la access list. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a forzar que caigan en 1, para que así sean impares. Así, una access list 1 enumerada en la 192.168.16.1 con la máscara, para misma máscara. Access list, ya. 1 permit 192.168.16.1 la 254 y denegamos todo lo demás. 1 any. Guardamos, entramos a la interfaz, ponemos IP access group 1 y también de salida.